Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a una entrega más de su nuevo diario podcast. El día de hoy tenemos una entrevistada exclusiva, quien es la licenciada Josefa Castillo, una alta dirigente del PRM y también la superintendente de seguros de la República Dominicana, con quien vamos a abordar diversos tópicos alusivos al amplio mundo de los seguros y también a diversos temas nacionales y sociales. Nos acompaña como de costumbre el director del periódico El Nuevo Diario, don Percio Maldonado Sánchez, también Luis Brito, jefe de redacción del Nuevo Diario, y un servidor, Joel Sardá. Damos paso e inicio, don Percio Maldonado. Profesora, placer tenerla. Gracias por venir a conversar con nosotros acá. Y por la presentación que hace Joel, bueno, la pregunta primera que quiero hacerle es la siguiente. ¿Qué tan diferente es el aula escolar a las oficinas públicas? Porque dice que los buenos gobiernos son aquellos que logran hacer del país un aula grande. Sí, buenos ¿Qué? días. Joel, gracias por esa maravillosa presentación. Señor Percio, para mí es un grato placer. Es un grato honor estar aquí con ustedes y estoy impresionada por el nivel de crecimiento que ha habido aquí en este ámbito de Nuevo Diario. De verdad que todo lo que me han enseñado, me han mostrado, me ha dejado impresionada y sobre todo también la calidez con la que se maneja el personal, gente muy profesional y gente también con un don de gente. Pues don Precio, le voy a decir una cosa a usted. Oiga, a mí me dicen profesora. Yo soy psicóloga y educadora, política, administradora. Y en las aulas, yo estuve en la Universidad del Caribe. Diríamos que un año antes de nosotros asumir el gobierno, en el año 2000. Y entonces resulta que en mi desempeño como psicóloga, yo he trabajado en lo que son las terapias de aprendizaje con todas las dificultades que presentan los alumnos en todo su transitar de su vida en diferentes etapas. Entonces, a mí, de manera muy grata, me dicen la profesora, la maestra y así. Pero tengo que decir Pudiéramos decir que que es el título que sí, más la honra de todas las que usted ha dicho. correctamente. Entonces, me gusta, pero también hay que definir cómo han sido las cosas, porque también yo tengo un colegio que tiene 36 años en Boca Chica. Aquí está en Boca Chica. Exactamente, donde nosotros damos también terapias a padres y alumnos cuando lo necesitan. Inició como centro psicopedagógico Las Palomitas y por los avances que demandaron también los padres, nuestros clientes, tuvimos que entonces, a través de una exigencia que tuvo el Ministerio de Educación en ese entonces, tuvimos que pasar a tener dos códigos, uno de Colegio de Las Palomitas y otro licenciada Josefa Castillo, para que la gente se quedara con el vínculo. Entonces, me honra bastante cómo ustedes me han hecho esa maravillosa presentación, que es lo que mejor habla de mí, además de que son generaciones que nosotros hemos formado, y de verdad, gracias, muchas gracias. Entonces, ese tránsito vamos a decir que nunca estuvo dividido, porque desde la edad de 13 años yo me sumergí en el mundo político. Aquellos tiempos cuando los CLP, Comité de Luchas Populares, nosotros fuimos fundadora del FEFLAS en Boca Chica, un apéndice del MPD, esto heredado por una relación y mención obligada de nuestro querido Harry Jiménez Castillo Memo, quien para mí es mi héroe anónimo de la Revolución de Abril, además también de todas esas fuerzas contrarias a lo que era la dictadura en ese momento. Tuvimos una militancia común, entonces usted y yo, solo que yo lo hacía aquí en la universidad. Exactamente, sí, porque recuerda que en los liceos nosotros éramos apéndices de estudiantes. Y déjeme decirle que fundar el FEFLAS en Boca Chica fue junto con Aquiles Castro, que también entonces pasó a ser presidente de la Federación de Estudiantes Universitarios. Y para mí fue un gusto compartir con esa generación de jóvenes que intestinaban en todos los movimientos
políticos y tenían una conexión con la sociedad, tocando sus problemas y buscando también las soluciones con unas ideologías muy positivas que lamentablemente ya no es lo mismo. Teníamos ese sentimiento de lucha, esa identificación con la sociedad, con su problema, con las desigualdades y también las denuncias que hacíamos. Hacíamos muchos paros en los colegios, en las escuelas. Luchábamos, teníamos mucha persecución también, debemos decir. Y llegué también hasta trabajar en los movimientos cooperativistas de Boca Chica, porque era como un estilo. Y en ese entonces debo hacer honor a unas mujeres que trabajaron en eso. Leonor Pérez Toma, Margarita López, Cristina Sánchez, Manuela Brito, entre otras mujeres, Cristina Castillo, que en ese entonces era esposa de Aquiles Castro. Yo era la única que no estaba vinculada emocionalmente a ninguno de los elementos. Yo era un alma libre. Y entonces puedo decir que realmente fueron unos tiempos maravillosos con mujeres y hombres que, a propósito del Día Internacional de Mujer, que realmente trabajaron en ese momento tan importante para aclarar algunas cosas y dar apoyo también a mujeres que en ese tiempo formamos lo que era ASOMU, Asociación de Mujeres de Boca Chica. Y si nos trabajamos bastante. Si nos ubicáramos en ese tiempo que usted relata, muy bien relata, también era una época de sueños. Sí, de muchos sueños. Mucho romanticismo, mucha poesía. Cuando usted lo mira en perspectiva, lo que ha evolucionado y el rol que ha jugado su partido y todo, ¿siente usted que hemos cumplido esos sueños o usted cree que hay muchos compromisos que han quedado en el camino, muchas tareas, muchos desafíos pendientes que aún quedan en el camino? Siempre con la misma demanda de un mundo cambiante, hay desafíos que nosotros tenemos que cumplir. No todo queda concluso, no todo queda terminado. Realmente es una evolución. Seguimos avanzando y seguimos demandando cosas, pero realmente la sociedad ha cambiado. La sociedad ha cambiado y también las libertades públicas han evolucionado. Nosotros tenemos incluso nuestros referentes legislativos, vamos a decir, nuestros referentes diríamos constitucionales, las leyes que a nosotros nos norman, pues nos dicen que estamos cambiando. Los nuevos códigos que tenemos también y que están en proceso de evolución y en proceso de cambio demandado por una sociedad que entiende que tenemos que ser más garantistas en términos de los derechos, nos dicen que hemos cambiado. En los términos de que recuerda que anteriormente un policía te detenía y definitivamente tú ibas para la victoria. Eso era una cosa sin ningún tipo de proceso. El famoso tránquenlo. Tránquenlo, exacto. Si llegaban, si no lo dejaban en el camino. El tema, por ejemplo, de un policía que se enamoraba de una mujer del barrio y decía, ese marido de esa mujer tenemos que eliminarlo. O lo eliminaban o lo trancaban. Y hacían uso y abuso de esa situación. O sea, los cambios que hemos tenido a través de nuestra historia en la República Dominicana han sido marcados. Pero continuamos. Muchos sueños, sí, muchos sueños. Pero sueños que cambiaron también y que debo decir que a propósito del doctor José Francisco Peña Gómez y su cumpleaños el día 6, recién pasado, nosotros podemos decir que albergó la Internacional Socialista y conectó con esa época también de cambios de un pensamiento comunista en su mayoría, y entonces a punto intermedio, recuerdo los exilios, recuerdo, y repito esto, las persecuciones, y recuerdo también cómo el doctor Peña Gómez, cuando ganó la presidencia de la República, Antonio Guzmán Fernández, se presentó se instituyó la amnistía política y eso trajo a muchos dominicanos y dominicanas que estaban en el exilio. En ese tránsito también, que fue exiliado, estuvo mi querido tío Memo, entre otros hombres y mujeres que fueron víctimas de esto y otros cayeron, por ejemplo, como el Moreno, y cayeron también grandes luces de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Y yo digo que aquella época nefasta de persecución, aquella época nefasta de dictaduras también, cegó
una generación de jóvenes, donde estuvo Mauri Germán Aristi y demás, La Chuta y todos esos jóvenes que cayeron también, los palmeros, y que nosotros tenemos que pasar todos los días por ese lugar donde ellos estuvieron, pues debo decir que hemos cambiado realmente y esos niveles de persecución no existen. Pero tenemos otros retos que tenemos necesariamente que superar. Licenciada, aprovechando su conocimiento y su formación en el tema de psicología, como psicóloga que usted, y antes de que entremos a ese mundo de los seguros, el tema político y temas nacionales, donde usted navegará ampliamente, pero hay un tema que está preocupando mucho, que es el tema de la salud mental en la sociedad dominicana. Parece que está afectando bastante a una gran parte de la población. ¿Cuál es su enfoque sobre el tema y qué está pasando y qué podemos hacer para contrarrestar esto? Mira, fíjate, el tema de salud mental es un tema que tiene que albergarse desde el Estado dominicano y que tenemos que establecer políticas públicas necesarias insertadas en el sistema de salud dominicano enfocado a la salud mental. Fíjate que el tema del COVID produjo aquel enclaustramiento, aquel tiempo de compartir de la familia, que fue un elemento obligado y que de ahí se generaron muchas cosas positivas donde era necesario estar más cerca y otras negativas donde quizás no nos soportábamos, el tiempo de hacinamiento en la casa, la falta de trabajo, trabajar desde la casa y todo aquello, pues produjo también ciertas situaciones. Pero tenemos también el tema de las personas con necesidades de asistencia en salud mental que andan deambulando en las calles a la falta de aquellos centros donde se colocaban a las personas eran los, ¿cómo se llamaban estos? Los centros de salud mental. Bueno, donde el manicomio. Los manicomios, exactamente. Qué bueno que olvidamos el nombre porque debían tener un nombre un poco más digno. Claro. Entonces, eso fue mediante una política pública que desde algunos tipos de enfoques no lo entendí. El doctor Salud sí, exactamente. Mis 500 locos. Exactamente. Entonces, entendieron que la mejor terapia era insertarlo a la sociedad de alguna manera, pero la asistencia no traía consigo un programa de seguimiento. Y esto, pues, y de medicamentos, también vamos a decir, porque es obvio que se necesitaban ansiolíticos, que se necesitaban una serie de medicamentos para el tema de la depresión, pero también para la esquizofrenia, que no se colocaron y se dejaron en las manos de la familia. Y esas personas con necesidades de atención en salud mental, pues pernoctaban de una forma que muchas veces perdían la vida. Y obviamente era de la degradación humana lo que se producía. Yo creo que tiene que haber un gran programa de asistencia a estas personas para que de manera digna también ellos tengan un lugar donde, junto con su familia, tener terapias, un registro de quiénes son los que están en esas situaciones de necesidad y esa condición que puedan tener de esquizofrenia o cualquier otro tipo de problemática que tengan ellos en ese tipo de salud, pues sería bueno, sería interesante que se le dé mayor seguimiento, mayor asistencia, se garanticen sus medicamentos y que ellos puedan tener hasta un lugar de recreación. Por ejemplo, en los Estados Unidos, al estilo de los Estados Unidos, donde esto no es tan difícil, porque nosotros espacios tenemos de más. Nosotros tenemos grandes cantidades de tierra donde podemos construir un lugar donde se puedan impartir terapias desde diferentes enfoques para ese tipo de necesidades. Lo que implica que realmente en términos de salud mental, la República Dominicana necesita más desarrollo. Entonces, nosotros podemos hablar a propósito de los feminicidios, a propósito de las violaciones, a propósito de las personas que son pedófilos, proxenetas y demás. Estamos hablando de condiciones de salud mental en los términos sociales y que en la relación con la sociedad, en la relación con las personas, y que también esto necesita un tipo de atención. Y debo decir, por ejemplo, en las escuelas que
la forma de elegir un maestro es a través de un concurso, pero no hay una evaluación psicológica. Y en las escuelas vemos con mucha frecuencia maestros pedófilos y que afectan el desarrollo normal de los niños y las niñas. Y que esa relación de desigualdad, donde los niños ven esta persona como una figura paterna, pues sencillamente este señor se aprovecha de esto, abusa de las niñas, muchas veces las embaraza, y todo lo que eso implica. Y recuerdo en estos momentos aquella niña que fue desgarrada por un profesor y que había mucha confianza en la familia con el maestro. El una caso de niña, Higüey, exactamente, el caso de Higüey, y que quedó en el asesinato de la jovencita. Pero ¿qué pasa? ¿Qué es lo que normalmente hacen? Que trasladan al profesor. Entonces, este profesor está amparado por el gremio, ADP, y hay un proceso muy tedioso para una desvinculación. No hay un proceso también, diríamos, de costo de respuesta en ese sentido. Y es una parte de salud mental que también hay que atender porque tiene que haber una evaluación previa antes de que se contrate un maestro y que nosotros tengamos que ver que los niños y las niñas están expuestas a estas situaciones. De manera que, en términos de salud mental, son muchos elementos que tenemos que abordar en la República Dominicana y tomar todas las aristas y ponernos en eso para los fines del lugar. Así es. Dándole continuidad a lo que decía Brito en torno a ese tema de la salud mental de los dominicanos, Uh-huh. ¿usted cree que incida en la degradación de la calidad de la salud mental de los dominicanos lo que están consumiendo y recibiendo a través de redes sociales? Ese contenido basura que uno tilda, obviamente de basura, porque no es educativo, y que muchas veces se enfoca en el llamado fronteo del ganar dinero rápido, del yo tengo esto, yo tengo aquello. Los likes, los views, pero de una manera muy, o sea, que va en detrimento de la salud del dominicano. Sí. Mira, fíjate, la humanidad, la sociedad está cambiando de manera vertiginosa. Tenemos un culto a la imagen desastroso, peligroso, donde ya no importa cómo tú piensas, no importa la incidencia, lo propositivo que tú puedas ser para aportar a los cambios en una sociedad que necesita cambiar para mejor. Y lo que estamos es, diríamos que degradando al propio ser humano, cuando tú, para que una canción se pegue, tienes que acudir, por ejemplo, a utilizar palabras soeces, vamos a decir, palabras descompuestas insultantes, y que estas mismas pues le generan lo que es el aprendizaje de los niños y las niñas, y que creen que aún hay niños que ni siquiera saben cuál es el concepto de lo que nosotros llamamos una mala palabra, una mala expresión, no lo conocen, lo repiten, y ellos entonces cuando tu mamá le dice, esa es una mala palabra, ¿y por qué? Y tienes que tratar de explicarle. O si no, aquel culto a la figura donde obviamente tenemos que estar lindas y lindos, tanto las mujeres como los hombres, pues acuden a todo ese tipo de tecnología, no, bueno, vamos a decir de facilidades que da la ciencia para ciertos cambios y demás. Lo vemos mucho también en las personas dedicadas al arte. Y eso crea como un nivel de ansiedad y una fijación en términos de querer dar ese culto a la imagen en los cambios y demás, y estoy linda y quiero estar más linda y lindo también, porque también los hombres están en ese mundo, y eso nos está llevando a extremos. Entonces, hablamos de salud mental. ¿Cómo anda nuestro cerebro? ¿Qué es lo que estamos dándole prioridad? ¿Qué es lo que estamos enseñando? Ya ni siquiera está importando el hecho de que nosotros sabemos que lo que está en las redes se queda para siempre. Nosotros sabemos que lo que grabamos aquí se queda para siempre, y ni siquiera nos importa que nuestros niños y nuestras niñas, nuestros nietos, vean después quién era su abuela. ¿Qué dijo? ¿Qué dijo en aquel momento determinado? ¿Cómo se comportó? ¿Qué enseñó? ¿Qué mostró? ¿Cómo fue su vida? Entonces, el sentimiento, o diríamos el comportamiento ético, el comportamiento, diríamos, de acuerdo a las normas socialmente establecidas en los mejores códigos internacionales que venden a
a los habitantes de cualquier punto del mundo, nosotros tenemos entonces una división entre quiénes son los que se dedican a los likes, a todo ese tipo de cosas, y cuáles son los que se cultivan, los hijos de los que van a Europa a cultivarse. Habrá necesariamente una separación en toda nuestra historia con aquellos que se quedaron solamente en buscar el término de la imagen o producir dinero, no a través de una profesión, sino a través también de que ellos coloquen en las redes algo que sea impactante. Impactante no necesariamente de manera positiva, sino impactante de manera sensacionalista. Y todas estas cosas nos dicen a nosotros, pero la sociedad está loca. Nosotros estamos, y yo vi en estos días un chiste sobre cómo la gente se está enamorando ahora y todo el uso de las redes sociales para ese tipo de cosas. Y en verdad, la respuesta es, ¿cómo seremos dentro de cuantos años en los términos de lo que hicimos hoy, en este tiempo, y lo que nos va a cobrar eso el día de mañana? Ahora, la sociedad, repito, estará dividida entre los que mantuvieron una formación, entre los que se fueron por la parte más fácil, que se han convertido en sus negocios, en sus oportunidades. Quizás podríamos decir, bueno, quizás sea parte de la alienación o de la división social, o también quizás de las oportunidades que tuvo este o aquel de poderse desarrollar. Y el chico pues se fue por esa línea porque quizás fue lo más fácil para él insertarse de manera económica. Y vemos que hasta muchos programas de televisión tienen una serie de participantes, muchachos muy buenos, inteligentes por demás, porque todo aquel que se enfrenta en un micrófono realmente tiene una forma de producir, pero ellos ven que no impactan tanto cuando tienen una comunicación, vamos a decir, lineal y correspondiente a las normas establecidas, a lo que la sociedad quiere escuchar. Muchas veces tienen que decir una mala palabra bien sonada, bien sazonada, para que esto entonces tenga mucha repetición, mucha repercusión y muchos views. Entonces, tenemos el tema de las mujeres y los feminicidios, hablando de salud mental. ¿Qué pasa con aquellos que cometen feminicidios y que necesitamos una tipificación dentro del Código Penal, dentro del Código Procesal Penal, para los fines de la persecución de este delito, porque se ven solamente como homicidios contra las mujeres? Y nosotros, por ejemplo, una señora que va y pone una denuncia, una querella, lo que sea, sobre un señor agresor, sobre una pareja o una expareja, una persecución, nosotros vemos que hay torturas ahí, o la mata sencillamente, y esa mentalidad de ese tipo, que antes de que eso pasara hubo varias denuncias en la policía, hubo de todo tipo de cosas y no se le dio la importancia necesaria. Por suerte tenemos unas casas de acogida y tenemos que decir que las mujeres que llegan a las casas de acogida tienen mejores suerte porque la están protegiendo, el tipo tiene temor, porque primero no sabe dónde es, porque eso se mantiene en secreto. Pero, lamentablemente, el seguimiento de ven y firma aquí tiene que estar acompañado también de terapias para ese señor. Tiene que estar acompañado de una intervención psicológica para que esa persona se desconecte de ese nivel de posesión que entiende de que esa pareja le pertenece. Entonces, ese sentimiento de pertenencia de alguien que a veces hasta con los niños y las niñas, lo involucran también en las mismas situaciones y se matan ellos y matan a los niños y todo ese tipo de cosas. Entonces, se convierte en una persona privada de libertad, pero ¿hasta qué punto el estar privado de libertad puede regenerar a ese ser humano? No es verdad, solo no se regenera. Tiene que haber un sistema de seguimiento a los temas de salud mental también, hasta los privados de libertad. Y está probado que el sistema carcelario aquí no regenera reos. Correctamente. Entonces, se creen que haciendo cursos, claro, lo habilitan para que cuando salgan puedan hacer tal o cual cosa. Pero también lo que es el condicionamiento social dentro de las cárceles y la forma de vida dentro de las cárceles, de sobrevivencia, que implican que ellos tengan
un nivel de producción económica más rápido que aprendiendo a conectar tuberías, aprendiendo plomería. Por ejemplo, claro, yo alabo el hecho de los cursos que se hacen y el intento, pero también el nivel de hacinamiento. No tenemos unas cárceles que puedan responder a mayor calidad en lo que puede ser la conducta de ese reo o de ese privado de libertad cuando salga a la calle, qué tipo de persona tenemos. Lo mismo pasa con los jóvenes que delinquen, que tienen un tratamiento especial en reclusorios especiales. ¿Cómo es la asistencia que se le dan a esos jóvenes para prevenir que para mayores ya, pues puedan insertarse de manera sana a una sociedad? ¿Cuál es el seguimiento que se le da? ¿Cuáles son las terapias que se están aplicando? Y también hasta el ejemplo que se le está dando, porque hemos visto que lastimosamente que en algunos lugares que se dedican a atención, fundaciones y cosas de niños y niñas, algunas, debo decir, no todas, donde entonces vemos como resultado que aparecen abusadores, pedófilos también, y que los someten, los sodomizan, y ese tipo de cosas pasan. O sea, estamos ante una sociedad que necesita tener claro el tema que ustedes han traído en este momento, el tema de salud mental, y tenemos que segmentarlo en diferentes aspectos para entonces nosotros, para cada aspecto específico, buscar cuáles serían las estrategias de intervención que deberíamos tener y, por supuesto, las políticas públicas globales o particulares deben de estar bastante claras y tiene que haber una inversión de presupuesto nacional para estos fines, porque realmente lo necesitamos. Profesora, escuchándola, le surge a uno la duda de si preocuparnos por la realidad de los light o por el déficit de la educación que tenemos como sociedad. Uh-huh. Porque dicen que cada uno da lo que tiene. Sí, claro. Y si lo que formamos los jóvenes y las nuevas generaciones de esa manera, eso es lo que ellos van a expresar por redes. Y quería preguntarle de esto, es decir, ¿qué visión tiene usted como política de los compromisos que tenemos con la forma educativa de la sociedad dominicana? Y segundo, usted que viene de una generación, aquella generación de los sueños, de las preocupaciones, los compromisos políticos. De la poesía. ¿Qué tan fácil o complicado resulta para una figura como usted y tal vez gente de su generación hacer política en ese nuevo escenario con que se tienen que enfrentar hoy? Bueno, todo va paso a paso. Todo es parte de lo que es un condicionamiento. Todo es parte de las vivencias. Y nosotros que tuvimos esos sueños, que nosotros nos emocionábamos con aquel poema de Pedro Mil, hay un país en el mundo colocado en el mismo trayecto del sol, oriundo de la noche y colocado bajo un inverosímil archipiélago de azúcar y de alcohol. Una definición de la República Dominicana cuando ese puntito no se conocía a nivel de otros países quizá del mundo. Y llevamos nuestro pensamiento y demás. Y nosotros evolucionamos. Y las cosas se hacen difíciles, pero la vamos salvaguardando. Y si nosotros vemos desde la época de Trujillo hasta nuestros días, hemos visto cómo ha cambiado la sociedad, cómo las libertades públicas también se han puesto de manifiesto, cómo hay una proliferación de canales de televisión donde nosotros podemos decir las cosas que queremos. Y en este gobierno actual de Luis Abinader, nosotros hemos visto que hay más libertades públicas, incluso hay más comunicación con la prensa, hay más comunicación con ustedes, los comunicadores. Hay una exposición a preguntas y respuestas libre, con un comportamiento ético, con un comportamiento transparente, con una forma de decir las cosas donde vamos a buscarle la vuelta, el tipo de por abajo, las cosas que se hacen, que nada es imposible en la política, no es verdad. Las cosas han ido cambiando. Y ha sido también con el propósito en que cada gobierno se inserta de la forma de gobernar y del país que también quiere, del país que necesita. No ha sido fácil, porque los cambios producen resistencia. Y incluso el gobierno del presidente Luis Abinader nos ha enseñado a nosotros
que los políticos tenemos que servir, no ser servidos. Y la misma, porque también se educa con el ejemplo. Él con el ejemplo de mandatario nos ha hecho a nosotros incluso más humildes, más receptivos, más propositivos, más productivos. Y nosotros estamos totalmente vigilados constantemente, por ejemplo, por el propio MAP, que nos está siempre evaluando los indicadores de calidad y demás a los funcionarios. Y tenemos compras y contrataciones que también nos está vigilando y que ha sido una situación que ha generado algún tipo de cuestionantes, de cuestionamiento. Entonces, ¿qué es el político de hoy? Es diferente al político de ayer. Ayer teníamos sueños de que las cosas cambiaran más cercanas a lo que somos hoy. Y realmente han cambiado. Ya a ti no se te mete preso por cualquier situación. Ahora, tenemos grandes compromisos, por ejemplo, con la justicia dominicana. Tenemos compromisos con esos cambios que el señor presidente de la República, Luis Abinader, ha direccionado desde el mismo día en que asumió la posición de presidente de la República, donde él entregó al Ministerio Público la libertad de la justicia y que le dijo, recuerdo yo, a doña Miriam Germán y a Jenny Berenice, que ellos tendrán el mandato que constitucionalmente está establecido y que no habrá esa intervención del Estado dominicano donde los poderes se confundían y con una llamada, mira, resuélveme esto, resuélveme aquello, las cosas pues podían variar en cuanto a la suerte que podía correr algún ciudadano. Pero también toda aquella, diríamos, los sometimientos, aquellos encartados, porque de alguna manera afectaron lo que es la economía dominicana y que segregaron recursos y demás, pues todo eso nos dice a nosotros que realmente estamos cambiando, independientemente de que la modalidad o los resultados por las afectaciones de las pruebas, porque los procesos son contaminados y porque como quiera tenemos que seguir respetando el derecho y la justicia, donde también tenemos de todo en la Viña del Señor, donde tenemos jueces muy comprometidos, donde tenemos todavía un sistema que no está totalmente saneado. Nosotros tenemos como resultado quizás elementos o productos que no estamos satisfechos todavía con ellos, pero que realmente aspiramos a que las cosas sigan mejorando. Y ojalá y todos los dominicanos y dominicanas tengamos esa posición. De hecho, creo que son uno de los elementos que más ha valorado el pueblo dominicano sobre el presidente de la República, Luis Abinader, sus ejecutorias, su pensamiento puesto en marcha en todos los aspectos de la vida social en la República Dominicana, desde lo que es, vamos a decir, la intervención en la pobreza, la reducción de la pobreza, hasta también nuestro modus vivendi, nuestro modus operandi, pero también la calidad de vida del dominicano, los programas, las oportunidades, la inversión en cada uno de los elementos sociales que necesitan desarrollo, sea en la salud, la educación, sea también, por ejemplo, obras públicas, poder colocar obras en diferentes puntos del país que sean una necesidad del pueblo dominicano, mejorar aspectos económicos y sociales. Esos son elementos importantes, pero también ese compromiso con la sociedad dominicana de cara al sol, todo eso ha generado diríamos, una expectativa en un pueblo y una confianza en un presidente y en el equipo de trabajo, que todo eso ha sido el producto de estrategias de aplicación y además la emisión de políticas públicas importantes, sostenidas y sostenibles, el manejo económico, diríamos, de la economía dominicana, el manejo también, diríamos, de las compensaciones sociales que tenemos nosotros que tener ante una sociedad demandante y ante la desigualdad. Nosotros entendemos que el presidente Luis Abinader ha sido bautizado por el pueblo dominicano como el mejor presidente que ha tenido toda la historia republicana. Una pregunta en dos aspectos a propósito de
Cumplido 3 años, 7 meses de gestión de gobierno, primero saber la evaluación suya en sentido general de cómo ha sido este gobierno, ya llegando a su etapa final y faltando 2 meses y días para las elecciones del 19 de mayo, cuáles son las posibilidades reales y la confianza de ustedes reales de ganar en primera vuelta, una cosa y la otra. Sí, precisamente. Mira, ganaremos en primera vuelta, Dios mediante. Y te cuento que la evaluación tiene un resultado. Se ha evaluado al señor presidente de la República. Se ha comparado con los países del área. A nivel internacional, hemos tenido una buena evaluación en los diferentes aspectos de la vida social y económica del país también, porque hemos tenido grandes retos. Desde asumir un gobierno con una pandemia, con una situación sanitaria difícil, con todo ese abordaje que fue referente en diferentes países y que también, a ser referente, fue modelo de aplicación de cómo pudimos salir, de cómo pudimos mantener nuestra productividad en ese sentido, pero también el problema de la sostenibilidad económica que eso implicó, todos los elementos exógenos globales que también nos incidieron, Ucrania, Rusia, todo lo que implicó el tener que superar esas crisis, una desaceleración de la economía también a nivel global. Todo esto nos hizo a nosotros ser reflexivos y propositivos en cómo actuar. Y el señor presidente de la República con su equipo de trabajo, todo el tiempo con una comunicación permanente con sus funcionarios, advirtiendo dónde podía haber algún tipo de falencias y demás, y diciendo tenemos que superar esto, tenemos que superar aquello, y mantener la economía con una estabilidad que es relacional con otros países. Nosotros estamos bien dentro de los parámetros que nos ha dado toda esa afectación global que han trastocado de alguna manera algunas economías y que también han producido una disminución en el crecimiento económico entre las economías mundiales y obviamente los países del área. Y nosotros nos hemos mantenido en un crecimiento óptimo y también en una protección en los niveles también de inflación. ¿Qué pasa con la República Dominicana? La República Dominicana tiene un presidente que si hubiese sido, que también hay que decir, porque uno no quiere echarle culpa todo el tiempo al pasado, pero es obvio que lo que tú haces ayer se refleja en el día de hoy. Y la manera en que se manejó la economía dominicana y todo ese disturbio de gastos y demás, sin planificación y hasta enajenación de los mismos en momentos determinados con acciones judiciales que hoy lo demuestran, pues nos hacen a nosotros pensar que realmente lo que pasó anteriormente importa. Y yo digo que una economía malograda, un manejo económico, diríamos, sin control, pues afectó lo que ha sido hoy las restricciones que nosotros tenemos. Y obviamente hay que hablar de que el presidente de la República también ha mejorado el salario de los dominicanos y dominicanas, donde más se ha necesitado. Se ha garantizado también la participación empresarial en la República Dominicana, la inversión también en nuestro país. Fíjate cómo el turismo ha avanzado tanto. Estamos hablando de 10 millones de turistas que están visitando la República Dominicana. Se ha crecido bastante en ese sentido. Nosotros tenemos en obras públicas, por ejemplo, también un nivel de crecimiento, pero puntualizado en las cosas que más nosotros necesitamos. Nosotros tenemos, por ejemplo, el plan social que ha salvaguardado también lo que es el tema de la pobreza, los comedores económicos, por otro lado, también el gran trabajo, hay que destacar, de Yadira Enrique, el trabajo de Gloria, el trabajo también de Edgar, o sea, de Tony Peñaguaba, o sea, nosotros, todo eso direccionado desde el gobierno, con las advertencias del lugar y también con una impronta de intervención saneada, diferente, porque no vamos a decir que estamos en un monasterio, en una santidad, sino estamos viendo que se trata de un gobierno que cada día más quiere echar hacia adelante y generar confianza. Por esto, la confianza que tiene el pueblo dominicano en Luis Abinader,
pues es obvio que ha sido valorada. No, Vamos a ganar con más de un 60%, estoy segura. Eso no es mucho optimismo. No es mucho optimismo, porque fíjate, el resultado de las elecciones recién pasadas, que pusieron azul un mapa, te dicen a ti, ¿cuál es la actitud que tiene el pueblo dominicano de cambio cuando en unas elecciones municipales dieron una respuesta? En ese caso usted se equivocó, ¿Por qué? porque calculó menos de lo que iba a sacar. Sí, porque fíjate algo, claro. Pero además, Claro, nos equivocamos. Sí, se equivocó a su favor, como dice. Observe Sí. que hubo una gran abstención que ahora no se sabe hacia dónde va. No, es normal el nivel de abstención en las municipales. ¿Por qué es normal? Es normal porque no está el atractivo del presidente. Profesora, Que el pero presidente es el que une y escuchándola, motiva mucho más. escuchándola, Ujú. y como dice que cada cabeza es un mundo. Sí. Usted en su condición de dirigente política, Ujú. si yo la pusiera entre la espalda y la pared, le dijera, ¿en qué porcentaje está usted conforme con la idea de cambios que usted tenía como partido? Y segundo, usted le ha dicho a Brito que van a ganar en primera vuelta, porque Sí, quiere vamos a decir que el ganar. presidente tendrá Ujú. otro periodo. ¿En qué nivel usted está satisfecha? Y y la otra parte de la pregunta sería, ¿cuáles serían sus expectativas, sus consejos a su propia organización de las cosas que usted entiende que hay que prestarle mayor atención para ir subsanando todas estas falencias que usted misma ha estado describiendo en su intervención? Ujú. Mira, yo soy una mujer que cree en los desafíos. Yo soy una persona que cree en que cada día es una oportunidad para cambiar y para mejorar. En este sentido, yo no soy ni optimista ni pesimista. Yo me coloco en el nivel de realidad de lo que nosotros como personas debemos vivir y estamos viviendo. Siempre hay que esperar más. Siempre hay aspectos que mejorar. Entonces yo no te podría hablarte de un porcentaje de cómo yo me siento, que podría definirme y encasillarme en que lo que está esperando Josefa. Yo creo que tenemos la oportunidad de ser mejores cada día. Fíjate que estamos en un gobierno de apenas un periodo, 4 años. Y en 4 años se ha logrado producir cambios que en 16 años no se produjeron. Pero eso no me debe decir a mí que estoy totalmente satisfecha. Me está diciendo a mí, van por buen camino, tenemos que seguir mejorando. ¿Cómo usted se autodefiniría entonces? ¿Como una hacedora? Como una hacedora, ¿en qué sentido? Hacedora, alguien que le gusta trabajar sobre la marcha, Hacer cosas. hacer cosas, Ajá. tal vez sin pensar mucho en si estoy Ujú. contento o no estoy contento, sino Ujú. resolver desafíos Sí, y dar ahí. sí. Un hacedor vendría a ser un emprendedor, Ujú. alguien. Sí, fíjate, yo soy una persona que cree en la potencialidad del ser humano y yo me defino como desarrollista. Exacto. Como desarrollista, porque tenemos cada día que desarrollar habilidades para enfrentar los cambios y las cosas nuevas que se nos presentan. La vida es un desafío. Nosotros vivimos un cambio vertiginoso en términos sociales, económicos, en lo que es Si la asumo como eso, Uh-huh. ¿cuáles serían esos desafíos que usted mira para el próximo periodo de gobierno? Bueno, mira, la justicia dominicana es un desafío que nosotros tenemos y que la calidad de la justicia tiene que mejorar y tiene que ser un propósito que se genere de todos los dominicanos y dominicanas y sobre todo los responsables, los que están siendo los actores del sistema de justicia en la República Dominicana. El tema de la salud. La salud que ha mejorado bastante, que se han sembrado hospitales en los diferentes puntos del país, que también debemos decir que los medicamentos de alto costo que están llegando, como antes no llegaban a los dominicanos y dominicanas con necesidades que tienen enfermedades como cáncer y otro tipo de enfermedades catastróficas, eso también nos genera a nosotros cambios, pero tenemos que seguir mejorando en ese sentido. Tenemos que la atención hospitalaria también en cada uno de los puntos del país donde pongamos
hospitales de primero, segundo, tercer nivel, también esto debe de seguir avanzando. Nosotros tenemos que seguir mejorando en las construcciones. Por ejemplo, el presidente de la República ha dado continuidad de Estado a obras que anteriormente, que se hicieron en el anterior gobierno y han mejorado esa calidad. Incluso compromisos económicos que hubo se han saldado y mejoras también estructurales de obras que no estaban bien. Su proceso de construcción tenía muchas fallas. Entonces, hay una visión desarrollista con calidad del señor presidente de la República y el equipo también de obras públicas. Podemos decir, por ejemplo, en el aspecto de la pobreza, el presidente de la República con todos los programas ha intestinado la reducción de la pobreza en la República Dominicana y esto ha dado resultados con números. Tenemos que seguir avanzando, tenemos que seguir siendo mejores. Nosotros hablamos, por ejemplo, de otra parte, la educación en la República Dominicana. Está quedando seguridad ciudadana. Sí, vamos a eso. Por ejemplo, en términos de lo que es la educación en la República Dominicana, nosotros tuvimos unos resultados muy buenos en que hemos ido avanzando en las evaluaciones de PISA y que hemos salido de números que teníamos muy bajos anteriormente en diferentes calidades e indicadores y hemos ido avanzando en ese sentido. Tenemos también en educación la garantía de un transporte para los niños y las niñas, un transporte también custodiado que tiene supervisores dentro, el transporte escolar. Y todo eso pues también es una mejora y tenemos también que seguir mejorando. Y usted me decía que teníamos la parte... Seguridad ciudadana. La seguridad ciudadana. Miren, el tema de la seguridad ciudadana es un gran desafío para cualquier país en América Latina, el Caribe o cualquier país del mundo. Porque esa es una garantía de lo que es nuestra integridad física y mental. Nosotros no podemos permitir que colapsemos, como por ejemplo, nuestro país hermano y vecino que tenemos, Haití, y que se ha escapado de las manos, donde ha sido un sistema totalmente colapsado. En la República Dominicana se han establecido programas para el tema de la seguridad ciudadana. Se está hablando de una mejora también y profesionalización de la Policía Nacional en la República Dominicana. Y mejoras también en ese sector para una mejor atención al ciudadano e intervención en problemas de ejecución de delitos. Y hasta en el momento de apresar a una persona estableciendo códigos que obviamente la cultura del tránquenlo, ya eso no está. Tenemos también desde el Ministerio de Interior y Policía que hay programas importantes de intervención y yo puedo destacar el programa de Vuelta al Barrio. De Vuelta al Barrio es un programa de modelamiento conductual donde se buscan los actores de la sociedad o de ese barrio que se han desarrollado, por ejemplo, un profesional, un médico, un maestro, un modelo. Se buscan los modelos de conducta que han progresado a través del estudio, del trabajo, de las buenas normas, de la buena conducta. Y explica cómo lo hizo y esto ayuda a que ese modelo pueda ser copiado por los jóvenes que van en crecimiento, porque es la forma que tenemos de contrarrestar aquella esquina donde se venden cosas, estupefacientes y demás, y que muchas veces utilizan a los niños como mulas, y estos consiguen con eso un reforzador económico que es uno de los más fuertes. El reforzamiento económico y de alimentación son los más fuertes reforzadores que existen y que tienen, diríamos, respuestas inmediatas que exacerban el espíritu de cada quien. Entonces, tenemos que luchar contra este tipo de modelos y de alternativas del delinquir para que entonces la gente tenga la oportunidad de desarrollo. Pero todo eso nos implica a nosotros otro tipo de desafíos. Es el desafío de las oportunidades. Que nosotros tengamos una sociedad con mayor integración, con mayor cumplimiento, con esa apertura, por ejemplo, para que un joven pueda accesar a los
mecanismos de formación. Por ejemplo, tenemos ahí un Infotep de formación técnica que te da la oportunidad. Tenemos el ITRAS, por ejemplo, en Boca Chica, los CTC también que nos dan esa oportunidad. Y tenemos que aperturar lo que es ese acceso. Por ejemplo, las becas que se dan en la República Dominicana se dan a partir de un parámetro de una cantidad, de una calificación, 85 puntos en adelante. Eso es un número que no define necesariamente las competencias y las habilidades, que probablemente en el camino quizá estuvo un poco trastocado o que no refleja lo que todo puede pasar en una persona. Como también hay que ver, y me voy ya está en una parte sentimental, hay que ver en qué forma inició ese estudiante que inició con un 95 y terminó con un 80 o un 79 y que entonces ya no es pasible como para optar por una beca y que probablemente en el camino hubo un problema familiar que pudo haber sido cualquier tragedia o cualquier necesidad económica, pérdida de empleo de los padres o algo por el estilo, una depresión, cualquier tipo de situación, enfermedad, y que entonces ya los sueños se han trastocados de una persona con ese tipo de necesidades. O sea, las cosas que van pasando en el camino. En Estados Unidos hay un dicho que dicen que los summa cum laude van a la NASA y los estudiantes mediocres llevan los millones a casa. Efectivamente. No tienen oportunidades. Efectivamente. Mira, licenciada, entrando al mundo de los seguros, que es su fuerte por el cargo verdad. que ocupa. Ay, verdad, se me había olvidado que yo trabajaba. Yo tenía otra preguntita, Víctor, en torno al tema. Pero hazle la pregunta sí. Adelante. Sí, adelante. Okay, en torno al tema de la seguridad ciudadana que usted menciona. Recientemente nosotros estuvimos en El Salvador cubriendo lo que fueron las elecciones presidenciales allá. Okay. Y conversábamos con la ciudadanía en torno a este modelo de gobierno de Bukele, el denominado gobierno o metodología de gobierno Bukele. Ellos se expresaban muy ilusionados en torno a cómo está la situación ahora y cómo estaba antes. Aquí en la República Dominicana a diario vemos en redes sociales muchos casos de delitos, bandas armadas que se dedican a cometer delitos, narcotraficantes que ultiman por encargo o ya sea asalto, secuestro. Exacto, ese tipo de cosas. Y mucha gente se queja que en la República Dominicana el tema de seguridad ciudadana se le ha dejado como por paño tibio. No se le aplica mano dura. ¿Usted vería como opcional de que en la República Dominicana se implementase no un tema de gobierno Bukele o metodología de gobierno Bukele, pero sí algo más de mano dura, teniendo la salvedad de que ellos tenían el problema de la Mara Salvatrucha, el M18 y todo ese tipo de cosas, para poder contrarrestar el tema de la felicidad que necesita la gente en cuanto a su seguridad? Por lo menos una cuarta parte, Bukele, no tiene que ser entero. Bueno, mira, fíjate algo. En lo que tú has planteado. Dicen que Bukele es bueno de lejos. Mira, es un modelo que llama mucho la atención, que él ha tenido que enfrentar, incluso cuando hay reuniones con los diferentes países del mundo, ha tenido que enfrentar y él actuar en consecuencia con su propia realidad. Las maras salvatruchas, tú sabes que tienen una connotación extremadamente agresiva y violentas que tuvieron una incidencia en la sociedad salvadoreña que pusieron en un estado de zozobra al resto de la sociedad. No es lo mismo que pasa en la República Dominicana, pero siempre hay oportunidades de mejoras. Y tenemos que continuar mejorando. Necesariamente tenemos que reinventarnos para que haya una mejor intervención para garantizar la seguridad ciudadana. Pero también hay que decir que ha disminuido ese tipo de acciones ilícitas, han disminuido de manera considerable, pero necesitamos avanzar más, mucho más en ese sentido. Y fíjense algo, comparen, ¿qué habría que hacer, por ejemplo, en nuestro país hermano que está en esa situación en Haití? Comparen Haití con República Dominicana, dos sociedades vecinas que piensan totalmente diferente y que ejecutan también totalmente diferente. Nuestros comportamientos no pareciera que fuéramos ni siquiera vecinos. Entonces, en República Dominicana hay un Estado de Derecho. En el otro lado no existe. Es un Estado fallido. Y así sucesivamente podemos decir, sí, porque esto me perdone. Esta pregunta que tú me haces sobre ese nivel de garantías que tenemos nosotros
en lo que es la protección de la comunidad nacional, de la tranquilidad y la paz que tenemos, es un compromiso de todos y de todas. Que todos aportemos algo en ese sentido y que conjuntamente con el gobierno podamos nosotros, desde los medios de comunicación también, nosotros podemos generar un tipo de inventivas como para que no lleguemos a situaciones extremas como han llegado algunos países, que tengamos entonces que dar buquelazos por el tema de las maras salvatruchas que aquí en República Dominicana, aunque hay elementos que están intestinando aquí, que están llegando, pero tenemos que ponerle mucha atención a la prevención. La prevención es el elemento clave para nosotros poder, y también las políticas públicas necesarias para seguir mejorando. Yo no soy conformista. Yo soy propositiva y desarrollista, voy y lo repito. Tenemos que continuar mejorando lo que el presidente de la República ha implementado y que en 4 años hacer todo lo que no se hizo en 16, yo creo que ha sido un gran logro que tenemos que continuar desarrollando. Profesora, uniendo lo de Joel, y antes de que entremos al último punto que Brito nos ha planteado, el tema de los seguros, Bukele es el producto del colapso del sistema político de El Salvador. Claro, por supuesto. Argentina, Perú, Chile, todos esos países han colapsado el sistema político. ¿Hay algunas reflexiones que ustedes como dirigentes políticos les preocupe? Porque hay temas aquí que la política a veces no le presta mucha atención y tal vez en América Latina, República Dominicana todavía sigue siendo uno de los países que tiene cierta solidez en los partidos políticos, pero parece que hay un riesgo, digamos, en el desapego de la población ante la práctica, la conducta de muchos dirigentes. ¿Han pensado ustedes en cómo preservar el sistema, cómo ajustar la dinámica para preservar el sistema y que no tengamos mucho Bukele, Milei, Boric en República Dominicana? Fíjate algo, yo creo que los pasos agigantados que se están dando desde la presidencia de la República a nosotros nos obliga a mejorar, pero también nos obliga a que todos seamos cómplices con preservar la salud del país en todos los órdenes. Ustedes hablaban primero de salud mental, estamos hablando de salud física, mental y social. Una sociedad saneada es una sociedad que tiene las oportunidades de desarrollo, una sociedad que piensa, una sociedad que tiene reglas y que se respeten. Entonces, ese compromiso que tenemos nosotros con las normativas, Constitución de la República, las leyes, todos esos compromisos que cada dominicano, cada ciudadano tiene que ejercer y cada uno tiene que ejercer con responsabilidad. Porque desde que tú desde tu casa quieres que se haga algo por debajo de la mesa, tú estás contribuyendo a que las cosas cambien y sean peores. Pero además, cuando tú estás ocultando el accionar de un hijo tuyo porque está delinquiendo, que está metido quizás está metido en un grupo social inadecuado, tenemos los grupos societarios que obviamente pues alteran lo que es el orden que nosotros necesitamos. Pero también tenemos muchas veces, porque hay de todo en la viña del Señor, podríamos tener nosotros quizás funcionarios y lo tuvimos también en el pasado, que no están conectando quizás con lo que han sido los direccionamientos del presidente de la República. O sea, un país es un compromiso de todos, no le corresponde a un presidente de la República la responsabilidad de producir todos los cambios. O sea, yo te puedo decir cómo vamos a cambiar y tú me puedes decir, yo creo que también, y es una relación compartida que digo yo, se da todos los lunes en la semanal que el presidente de la República emite en Palacio Nacional. Nosotros, esta sociedad que tenemos que ver, y me ha dado una satisfacción ver algunos programas donde ya no está como ese radicalismo del hecho de ser oposición y demás, no estoy hablando de la oposición per se, porque la oposición tiene su papel y hace su cosa como tiene que hacerla, pero en los programas de televisión, donde se reconoce la impronta del gobierno, del señor presidente de la República, y de que las cosas no pueden cambiar de la noche a la mañana como si tuviéramos una varita mágica. Señores, es un compromiso. Son políticas públicas a aplicar, es el seguimiento, el compromiso del funcionario para que esto pase. Pero también yo entiendo que el funcionario tiene que estar más cercano a la población y reinventarse cada día
y ver en qué estoy fallando, cuáles son mis desafíos, qué más podemos mejorar. Por primera vez también, yo repito esto, tenemos el tema de que la evaluación por indicadores, y esto obliga a que siempre estemos tratando de ganar buena puntuación. Y con esto también producir las mejoras en cada una de las instituciones. Por ejemplo, podemos decir, el presidente de la República ha establecido el tema de burocracia cero para acelerar la inversión en la República Dominicana. A veces tú venías con una millonada de dinero, claro, pasado por un sedazo, ahora se pasa por un sedazo para una inversión pública en la República Dominicana. Exactamente, mitigando los riesgos en la inversión. Entonces, ¿qué pasa con eso? Bueno, que cuando tú acortas los trámites, tú vas a facilitar de que esa persona no se vaya para atrás con su país después de haber perdido mucho dinero en todos los pasos, pero garantizando de que las cosas se hagan con transparencia. Licenciada. Entonces, esas son de las cosas que nos comprometen a nosotros, a los funcionarios, ser mejores personas, mejor calidad en nuestras ejecutorias y continuar con lo que son las políticas públicas que el presidente de la República nos ha direccionado, también con la impronta humana y de servicios que nos han indicado. Ya en la parte final, porque el tiempo nos ha alcanzado, partiendo de aquella frase de que es mejor tenerlo y no necesitarlo, que necesitarlo y no tenerlo. Ustedes han desarrollado una campaña para ver si se establece una cultura del seguro en la República Dominicana, saber si se ha logrado algún propósito con esa campaña de ustedes. Claro que sí. Mira, los seguros han aumentado vertiginosamente. O sea, las primas netas cobradas al día de hoy son de 400,000 millones de primas netas cobradas al día de hoy. 400,000 millones de primas netas cobradas. Tuvimos en el penúltimo reporte de 319 millones. ¿Pero eso porque ha aumentado los volúmenes o porque hay más personas que se aseguran? Las dos cosas. Sobre todo los niveles de riesgo que nosotros hemos estado trabajando. Fíjate que las compañías aseguradoras han estado trabajando, debo corregir. Por ejemplo, las inundaciones provocaron todo esto. Los incendios provocan todo esto. La gente produce un aseguramiento por una reacción post-shock regularmente. El mismo tema del COVID también se vio la necesidad de un seguro de salud. Y todo esto ha incrementado lo que es la necesidad de comprar un seguro en la República Dominicana. Nuestro papel como reguladores y fiscalizadores ha sido que garantizar la calidad del cumplimiento y los servicios. Nosotros, por primera vez en la República Dominicana, se ha implementado la supervisión basada en riesgos, tanto en las compañías aseguradoras como también el tema de que nosotros propiciamos que los usuarios tengan garantías y por esto nosotros también resolutamos los deberes y derechos de los usuarios y en cada una de las compañías aseguradoras hay colgado esos deberes y derechos en una posición donde la persona pueda ver y leer y le sea también explicado. Hemos propiciado también aquello de esas letritas pequeñas en los contratos para que sean más grandes. O sea, hemos provocado también para que se lean. Hemos provocado también lo que es la transparencia en ese sentido. Nosotros hemos de la Superintendencia de Seguro también instituido lo que es el Centro de Atención al Usuario, que eso no existía. Y todo esto es para salvaguardar que no se resuelvan los casos de manera, como dicen, de carita, por conveniencias o porque es mi amigo, o relaciones, por tráfico de influencias, no, sino por el derecho adquirido que usted tenga. ¿Qué tan fácil o tan complicado está haciendo el coaseguro internacional que tradicionalmente se hacía? Pues tengo entendido que hay algunas limitaciones que se han establecido a nivel internacional. Vamos a decir que cuando tú estableces, por ejemplo, un nivel de riesgo. Para que la gente entienda, es un coaseguro que una parte de ese seguro se asegura internacionalmente. Sí, eso puede ser una modalidad o el reaseguro. O el reaseguro. Coaseguro es con otra compañía. Exacto. Y el reaseguro. A nivel internacional. Exacto, es una transferencia de riesgos. Por ejemplo, un riesgo país que puede ser. Tú compartes los riesgos. Exactamente. Que puede ser, por ejemplo, una inundación, como puede ser, bueno, elementos catastróficos. ¿O han surgido internamente reaseguradoras? Sí, hay reaseguradoras en la República Dominicana. Por ejemplo, tenemos la Dominicana,
que está ahí también. Tenemos la Monumental también, que también ejerce como reaseguradora. Pero lo que quiero decirles es que cuando tú emites un reaseguro, tú estás transfiriendo un nivel de riesgo país, puede ser, o de las propias compañías de seguro, y con esto te da la facilidad del cumplimiento y es importante. Fíjate que nosotros hemos estado propiciando junto con Obras Públicas el tema del aseguramiento de los bienes del Estado. Bueno, Claro, ¿qué será eso? Esa es una campaña que incluso hemos estado haciendo acá. Ajá. Y preguntándonos por qué el Estado, la mayoría de sus propiedades las tiene sin seguro. Sobre todo porque tiene muchísimas propiedades. Solo en el imaginario reponerlas es una cosa enorme en caso de que colapsen. Sí, todo es un proceso. Porque de la nada, de donde no hay nada, poderse insertar, tenemos que hacerlo por partes. Y yo creo que eso es lo que estamos... ¿Se tiene idea de qué porcentaje de las propiedades públicas están aseguradas? Fíjate algo. Desde los propios ministerios, hay un porcentaje que está destinado a esas prevenciones. Pero esto no es suficiente y no todos lo tienen. Lo más importante sería un programa a través de un estudio que se implemente de manera progresiva, porque de repente esto no puede ser todo. Pero sí, nosotros ir salvaguardando los bienes del Estado. Por ejemplo, cuando tú haces una construcción, hay un aseguramiento del constructor, por ejemplo, que luego entonces ya terminó la construcción, ya eso pasó. Pero entonces nosotros tenemos que prever lo que pasó en Puerto Rico, claro, ¿verdad? Y esto se hace precisamente con un reaseguro y también con que tanto las compañías aseguradoras con una participación de las que tienen más niveles de garantía, por ejemplo, para que esto pueda implementarse y dar una participación en las aseguradoras que cumplan con las calidades y sobre todo que los bienes del Estado estén asegurados de manera idónea y que se pueda dar una respuesta que no tenga que ser una reacción del gobierno en una inversión que tiene que buscar para poder rehacer quizás que se cayó un edificio o algo por el estilo, o que los hoteles fueron destruidos de alguna manera, que debo decir que también los hoteles tienen su seguro particular. Pero ese, digamos, son las empresas privadas. Exacto. Pero si yo le preguntara, edificio emblemático del Estado Dominicano, por ejemplo, el Palacio Nacional. Apenas tuvo título. El Palacio de Bellas Artes. En la que no solo es el costo, ahí vamos a tener hasta un problema de mano de obra. ¿Quién sabe hacer eso como se hizo originalmente? Tienen un seguro. Por ejemplo, los elevados de República Dominicana tienen un seguro. Un país que tiene 14 fallas sísmicas activas. Sí. Fallas tectónicas. Una temporada, la mitad de cada año en temporada ciclónica. ¿Tenemos seguro para esa institución? No, realmente no. No hay seguro. No, realmente no. Es decir, estamos en la mano de Dios. Bueno, y precisamente estamos en ese proceso de aseguramiento de los bienes del Estado. Incluso nosotros en la modificación de la ley 146-02, que es la que rige el sector asegurador de la República Dominicana en estos momentos, una ley que tiene ya muchos años, tiene ya más de 20 años. Entonces esto pues es un desafío también para nosotros y se está insertando en la propia ley también este tipo de intervención. Y como te digo, es partir de cero a un proceso en los términos de crear la necesidad de ese aseguramiento. Y por eso estamos haciendo un trabajo con las compañías aseguradoras, con el Estado Dominicano, con Obras Públicas y demás, y es un interés también del señor presidente de la República en que estas cosas puedan resolverse. De manera que con todas las modificaciones que tenemos en la ley y que tenemos la propuesta, yo creo que después quizás hagamos otra intervención para explicar todas estas modificaciones que van desde un régimen de consecuencia hasta una intervención con este tipo de temas. Yo creo que hemos conversado mucho, pero Joel y Julia siempre tienen unas preguntas finales que yo no sé si aparte de las preguntas finales de él, yo quiero hacerle honor también a mi género. Ajá. Y es que nosotros tenemos que enfocarnos en los desafíos que tenemos nosotras como
como mujeres también propiciar lo que es la inclusión social, el tema de la brecha digital con la que estamos, el tema de la prevención e intervención en los feminicidios, en las diferentes formas de violencia que pasamos las mujeres, no solamente la violencia de género per se, la violencia social también, las exclusiones y demás. Nosotros necesitamos también que como mujeres, recordando esas grandes luchas que tuvieron nuestras predecesoras hace 47 años, le hagamos honor a ese nivel de participación en igualdad que tenemos y que los funcionarios en la República Dominicana también respeten lo que es la equidad y la igualdad que reza en la Constitución de la República Dominicana, y además los partidos políticos también en su dirección, que sean equitativos, que seamos tomadas en cuenta de manera igualitaria, porque si yo no puedo partir del caso mío o de otras mujeres que pertenecen a las más altas esferas de los partidos, sino aquellas que también teniendo grandes competencias, nosotros respetemos lo que dice la Constitución de la República y produzcamos ese nivel de equidad y de inclusión que necesita la República Dominicana. Muy interesante. Bueno, las preguntas a las que hace alusión don Percio son: ¿qué hace Josefa Castillo una vez sale de su despacho, del partido, ya se quita ese traje de político? Que se divierte, que Josefa baila. Castillo un viernes en la tarde a las 6, se va con sus amigas, va al salón, a la playa. ¿Qué hace Josefa Castillo? Todo lo que tú dijiste yo lo hago. No, pero dígalo usted. Todo. Lo primero que yo hago es, cuando yo salgo de trabajo, no hay cosa más placentera que yo ir y abrir la puerta de la habitación de mis nietos, darle un beso, preguntarle qué hicieron y la tarea la hiciste, qué sé yo cuánto, y que me digan todo lo que ocurrió y todo lo que pasó. Que es un nivel de cercanía que uno tiene que tener con los niños y las niñas para prevenir hasta maltrato dentro de los cercanos en la casa. Yo amo esa parte. Mis hijos, llamarlos desde que me levanto por teléfono, ¿cómo está todo? ¿Qué ha pasado? ¿Cuántos hijos usted tiene? Yo tengo 3 hijos y una sobrina que también crié, que es mi hija. Serían 4. Y entonces ¿Y yo nietos cuántos tiene? yo deseaba tener 6 hijos y crié 3 sobrinos y tengo 3 hijos. Ah, fantástico. Entonces, nietos yo tengo, yo digo que tengo 9. 9. Porque Kimberly tiene 2 Ya. y yo tengo 7. Ah, perfecto. Entonces también son mis nietos. Claro. De manera que nosotros somos una familia muy unida y nosotros trabajamos mucho lo que es la salud mental en la familia. Yo lo que veo que usted vive chismeado con esos nietos. Ay. Cosas. Bueno, resulta que el papel que nosotros tenemos como abuelos, Sí. es verdad, tenemos que darle el apoyo y ese disfrute que no tuvimos con nuestros hijos porque el tiempo lo pasamos desarrollándonos, el trabajo, un mejor trabajo, hacer una casa, esto y lo otro. Y entonces ya cuando tú eres abuelo, los nietos disfrutan más de esa paz y de esa tranquilidad. Entonces los papás, las correcciones y las cosas. ¿En esa vida y social demás. le gusta bailar? En la vida sí, a mí me gusta bailar. Merengue, salsa. No, bailar. yo sé bailar de todo. Sí, Se Sí, toma por una copita supuesto. de vino, ve series en Netflix. depende. Bueno, mira, yo me tomo una copita de vino, Ay, hasta 3. ay. Me tomo 3 copitas de vino, puedo tomarme 3 copitas de whisky, 3 copitas de champán. O usted No más puedo pasar de ahí. O usted más del ingenio, como diría Pero- Pedro Mira. Eh, Más del ron, de no, la no. caña. ¿Eh? No me gusta. No le gusta. No. Que diga Josefa No me gusta. si son con Y mira amigas que yo me crié en un particulares. batey, yo soy de batey. Que diga Josefa si son Ujú. con amigas particulares o miembros del partido que hacen un grupito ahí de... Tanto miembros de partido, amigos, que gente con quienes uno hace una conexión y eso, pero yo no tengo mucho tiempo para eso, lo confieso. Ya. Yo comparto mucho más los fines de semana con mi familia y mis amigos cercanos y demás. Cuando llega un compañero que dice, vamos para tal lugar o algo, uno saca ese tiempo planificado, que regularmente tiene que ser en día de semana después de trabajo. Sí. Porque el fin de semana, obviamente, la familia y demás, Profesora, mis así- amistades y eso, yo soy una persona alegre, yo soy una persona que cree que uno tiene que reinventarse cada día y también, qué sé yo, sonreírle a la vida, Sonríe siempre. porque yo suelo mucho hacerlo porque es una gran terapia además, porque se necesita más músculo para estar enojado que para sonreír. Y eso Profesora. también me agrada mucho de que el sentido del humor Muy también bien. pone a uno más humanizado. Bueno, ha sido muy grata Ujú. esta conversación con usted. Gracias. Y muy grato Para mí tenerla también, por acá. De con manera ustedes. que gracias por venir. Ujú. Sé que vamos a tener un buen material para trabajar aquí con ustedes. Excelente, gracias. Bueno, a amigos, ustedes. muchísimas gracias por la sintonía y gracias, señores, a Josefa Castillo, la superintendente de seguros,
y también alta dirigente del PRM, quien estuvo conversando con nosotros. Recuerden darle like, suscribirse, activar la campanita y compartir este interesante conversatorio con Josefa Castillo. Señores, al final fue que dijo lo mejor, así que ya ustedes saben.